Bueno, como ya explicamos en anteriores vídeos, estamos recogiendo el rocío de primavera que ha de hacerse en luna llena creciente. ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos cogido 2 días antes y 2 días después de la luna llena, incluido la luna llena. Un total de, si no me equivoco, si son 3 días de luna llena, más 2 y 2, pues son 7, ¿no? Y os voy a enseñar cómo se tiene que recoger, que es al alba, que es con la luna ahí, no sé si se verá. ¿Veis la luna? Con la luna ahí. Y el sol saliendo, el sol por aquí. ¿Veis? Por culpa de la mata no se ve el sol, pero el sol está ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recolectar el rocío antes de que el espíritu universal, que se refieren a los orbes que ya hemos estudiado, el espíritu mundi, vuelva a su fuente de origen. Así que me vaya a permitir... tengo el flash puesto, lo voy a quitar. Me vaya a permitir. Nos queda una noche más de recolecta. Y lo que yo iba a decir es que ahora las botellas las estoy agrupando así. Comprobaréis que hay muchas menos, porque todas estas son las que se han descongelado totalmente. No podemos meter esto de nuevo porque perdemos frío. Y como no está congelado, ni se le ve ni siquiera que tenga hielo, ni un ápice de hielo, al igual que este, y al igual que todo, pues esto ya se van descartando para que el congelador siempre guarde el calor de, por ejemplo, estas botellas que nos convienen. ¿Veis que todavía esta botella está congelada por alguna parte? Entonces todo lo que tenga algo de congelado, porque ya están básicamente todas deshidratadas, entonces hay que reunirlo de esta forma, ¿veis? Las botellas grandes al fondo y las otras, si no puede ser al fondo, por lo menos que estén lo más pegados entre sí posible. Fijaros qué nivel aquí me caballando justo para que tuvieran el de este de la botella, el gelo de la botella. Lo he puesto aquí porque esto básicamente está... Si yo la enseño por aquí no la veis ni congelada, ¿vale? Pero sí, le queda algo de congelado. Y así pasa en todo, entonces ya hay que ir... Hay que ir acabando, ¿vale? Tenemos que ir acabando. Ahí que coja bien el calorcito. Pegado a la pared también es un buen truco, lo pegamos a la pared. Entonces aquí cerramos. Y ahora, como siempre, esto preparado. Esto es todo lo que llevamos recolectado. Lo suyo es que llegáramos hasta aquí para tener más o menos para poder recrear o hacer la gran obra. Y ahora vamos a coger, o sea, fijaros todos los filtros que le pongo. Esto ya lo sabéis, esta parte tiene otro filtrado y aquí hay 2 más. O sea, que es una burrada. ¿Para qué? Para que salga el rocío como estáis viendo. Totalmente inmaculado, sin ninguna mancha de absolutamente nada. Virginal. Y ahora vamos a proceder a vertir. Pues, lo que no lo he enseñado, pero ya lo sabéis todos, que todas las botellas congeladas iban en bandejas aquí y por medio de sudoración, es decir, lo que suda de la botella congelada por el medio ambiente, suda por fuera una serie de gotas y esa serie de gotas es rocío que si tenemos una bandeja, pues podemos recolectarlo. Entonces me lo voy a llevar. Hoy la bandeja pesa. Aparentemente parece un agua normal, pero si os fijáis un poquito tiene como una especie de bruma blanca que se manifiesta sobre todo si lo agitáis mucho. Si agitáis el rocío, ahí podéis comprobar si de todas formas hay tanta acumulación de orbes en el ambiente que no hace falta ni agitarlo. Mirad, es que no me canso de decirlo, el rocío de este año es un rocío de excelente resultado. Y ahora voy a intentar hacer como el otro día, que conmigo vais a ver cómo esto paramos, dejamos que filtre, seguimos, paramos, dejamos que filtre, seguimos, se va viendo el aumento, sí, esto va cogiendo color. Nosotros, por nuestras circunstancias, pues no nos ha quedado otra que hacerlo así, pero yo os recomiendo que siempre aprovechéis los 3 días de luna llena para el mes de marzo, abril y mayo, que es cuando suelen estar los orbes. Mientras más tarde lo hagáis, más concentración de orbe va a haber en el ambiente. No es lo mismo los orbes que te puedes encontrar en marzo que los que te va a encontrar en abril, que los que te va a encontrar en mayo, que está todo mucho más condensado. Incluso podéis coger en junio, siempre que sea antes del equinoccio de San Juan, porque cuando llega la noche de San Juan, los días son mucho más largos y ya no tenemos nada que hacer. Oh, señores, pues de lujo, ¿no? Mirad todo lo que tenemos. Y espérate. Y ahora lo que hay que hacer, esto que está empapado, se estruja. Aquí se recupera todo. Esto que está empapado se estruja. Madre mía la cantidad de rocío que os he enseñado a coger prácticamente en días. Ya por último, mira, es que ni una mancha.
Ni una mancha, vaya. Y mirad qué bruma, es que ya no parece ni bruma, es que parece que directamente es blanco. Lechoso. Como a mí me gusta, papá. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es ponemos esto así. Esto así, fijarse que le echo ahí especie de burruño. Y ya le terminamos de echar esto de aquí. Y rápidamente, para que no se quite por el agua el burruño, lo elevamos, le damos 2 o 3. Así. Bueno, y para el día de hoy, pues ya está bien. Anda, ¿eh? A ver, señor. Penúltima noche de rocío. Estas botellas están totalmente descongeladas, pero las vamos a poner en las esquinas para que le dé tiempo así de congelarse lo máximo. Esta está congelada, pues esta la vamos a sacar. Es más, voy a hacer algo que no se debería, que es que de las descartadas, porque ya estaban calientes, voy a meter una más. Y quien dice una más, pues si las moscas, dice 2. ¿Por qué hago esto? Porque la noche va a ayudar mucho a la hora que se congelen por la esquina y la verdad es que ya tenemos casi todas las botellas descongeladas. De hecho, os lo voy a enseñar, señores. Esta me la llevo. Aquí apagamos. Como podéis ver, está anocheciendo y otra noche más. Las botellas están prácticamente ya, fijaros, ya descongeladas, unas más que otras. ¿Ves? Unas más que... Mira, si es que esto ya es agua prácticamente. Unas más que otras, como podéis ver, pero bueno. Aquí seguimos, ya está, la ponemos aquí. Y antes de irnos vamos a asegurarnos de que esto veáis aquí adentro, no sobresale por ninguno, o ya nos podemos ir. Bueno, vemos que está cayendo la noche aquí y lo mismo, ya cada vez las botellas van dando menos, ¿ves? Van dando menos y ya hay que ir olvidándose de cosechar. Vaya, como mínimo 2 días más tenemos, ¿sabes? Que sea siempre en torno a 6 o 7 días. Pues como se hizo el mundo en 7 días, no más. ¿Para qué queréis ser más ambiciosos? Yo creo que con 2 días más llenamos el tarro, a ver si hay suerte. Porque todo puede ser que no haya suerte. Bueno, quería hacer otra comprobación. Era que todas las botellas que se han quedado en la esquina están completamente congeladas. Todas y cada una. ¿Has visto? Esto es sapiencia. Pues vamos a seguir. Ya os digo, las botellas que se han quedado en el exterior están prácticamente descongeladas todas, ¿ves? Estas 3 que le iba a meter ahora, pero... Mira, esta ya no se ve nada de congelación, no se ve absolutamente nada, esto se ve algo, pero ya está todo para ir acabando. Está todo para ir acabando. Pues venga, que la guardo y os enseño lo que recolecté. Os quería enseñar también que ya sabéis que yo, esto lo que hago es exprimirlo hacia abajo y me lo llevo. Y fijarse que, no sé si se aprecia, voy a quitar el flap para que se aprecie mejor. ¿Veis que tengo aquí unas sales? ¿Lo veis o no? Os lo digo porque hay un versículo en la Biblia que decía: y el rocío bajó del cielo, y cuando se evaporó una cosa pequeña y menuda o algo de eso, se decía menuda, no sé si grande y menuda, pequeña y menuda, se quedó ahí blanca. Y el pueblo de Israel le preguntó: ¿es esto maná? A lo que respondió, que no sé si el Señor o Moisés, esto es el alimento que Dios nos da para comer. Y ya en la mitología y en otros sitios pues se tiene como el néctar y la ambrosía de los dioses, que es lo que hacía que, pues eso, que mantenerte, no sé si inmortal, por ellos decían que inmortal, pero sí es verdad que la gente se moría, pero oye, vivía bastante. Fijarse, Matusalén, todos los patriarcas de Jerusalén y del judaísmo sabían perfectamente este secreto. Y lo reflejaban por la burrada de años que vivía cada uno. El arca de Noé, ¿cuántos años vivió Noé? Joder. Bueno, voy a seguir guardando, anda, y ahora después os sigo mostrando. No sé si habéis fijado, pero cuando estaba dando la explicación se escuchaba el canto del gallo, así que hay que darse prisa. Lo que quería decir es que ahora tenéis que hacerlo con cabeza. Es decir, aquí no pongáis botellas para que... Aquí sí, ve cómo estoy utilizando los laterales siempre. Y mira, y en las esquinas en las que están completamente descongeladas como esto es que no le veis ni hielo. Hay que ir utilizando, ya tenemos por lo menos 4 de cada esquina que están congeladas. Así que esto por un lado. Ahora. Cerradito aquí. Ahora, esto. ¿Os acordáis antes que os he enseñado la sal blanca, que ya me la he quitado, que la tenía aquí en la mano? Quería enseñaros también cómo se quedan. Ya salen todas en la destilación, ¿no? Hostia, cómo pesa. Van saliendo todas en la destilación, pero os quería enseñar
no sé cómo hacerlo porque pesa, la verdad. Vale, lo pongo aquí y agacho el móvil. ¿Lo veis? Esto de aquí lo voy a mover. Son sales. Qué mal se ve hoy el móvil, ¿verdad? Eso porque lo he cogido con el rocío y tal. Pues nada, pues si no lo puedo enseñar, ya está. Todo esto oscuro que se ve está por fuera, no os preocupéis. ¿Lo veis? Lo voy a agitar. Esas sales las desechamos, no vaya a creer que no las vamos a quedar. Pero es para que veáis que cómo se queda. Porque las sales, o sea, cuando hacemos la destilación, esas sales salen oscuras, o sea, oscuras no, perdona, blanca. Aquí no tanto. ¿Por qué? Porque se ha destilado a base de hacerle limpieza. Antes de destilarlo lo vamos a filtrar otra vez. Entonces, para quedarnos con lo más puro, esas que se forman, porque del contraste del rocío húmedo frío a una temperatura ambiente normal, se forma esto. En años anteriores probé hacerlo con frigorífico para mantenerlo incorrupto siempre, pero es una cagada porque en el momento que lo pones a la intemperie se corrompe, ¿vale? Se corrompe y se pone amarillo, así que eso no lo hagáis. O sea, como ya os mostraré el último día de recolecta, tiene que ser como eso, guardándolo en las entrañas de la madre tierra. Y ya os explicaré cómo. De momento, misma operación de siempre. Mira esta, truco, como está un poco sucio por aquí y ya va a tocar nuestro rocío, lo ponemos al revés. No me la quiero jugar. Mira, aquí ya no toca y va bien. O ya si quieres. No, es que si le ponemos esto va a ser peor. Venga. Filtro número 1. Lo más sucio por afuera. Así. Perdón, por dentro, ¿veis? Lo más sucio siempre por dentro. Tiene que estar estirado porque si no, se va a comprimir. Filtro. Fijaros cómo se quedan los filtros. Los filtros cada año hay que tirarlos. Tampoco cuestan tan caros, ¿sabes? No sé, hay ratas. Pero, para que veáis lo poco que dura un filtro, ¿eh? Y tenemos 3 o 4, que no te vayas tú a creer que nos hemos quedado con uno ahí. Lo que pasa es que yo ya no voy a comprar nuevo porque es que nos queda como mucho una noche más de recolecta de rocío. No, hombre, no. Y la mayoría que se quede aquí. Venga. Pues ya podemos empezar. Joder, no, quiero echarlo así. Desechado ya porque es que si toca esto, se nos queda porquería en el fondo. Que ya me he dado cuenta de una masca chiquitita, que la voy a tener que quitar con esto, pero como me va a costar mucho con la cámara, lo voy a hacer sin la cámara, evidentemente. Pondría el trípode y toda la parafernalia, pero es que tengo que llevar a los niños al colegio, es que no puedo, señores. Y sabéis que el rocío no se hace de esperar. Mira, esta es la recolecta de hoy. Y vosotros sabéis que el rocío no se puede hacer esperar teniendo el sol ahí y el gallo habiendo parado ya de cantar. Y cuando estábamos recogiendo estaba cantando. Esas son ya las últimas. Pues bueno, voy a hacer como ayer, a ver si me lo puedo poner en el sobaco. Hoy hay muchísimo menos, ya como os dije, cada vez va a ir decreciendo. Y... espérate, vamos a quitarle la mota esta de mierda, porque si no nos puede. Y vamos a ver. Pues qué difícil es intentar que salga el proceso y coger todo el peso este. Fijarse que cuando lo tenéis bien extraído, cómo traga, y a la primera, mira, y ahí va cayendo. Bueno, señores, pues mi objetivo se han cumplido, que era llegar hasta la raya. Se han cumplido perfectamente. Más que nada porque ya si sigue, no va a filtrar porque es que va a rozar el cacharro este con el agua, ¿no? Como nos queda una noche más de rocío, y las cosas como son, tenemos muchas listas de reproducciones a las cuales siempre, por ejemplo, parapsicología y esoterismo, al final acabamos cogiendo el rocío del ambiente. Radiestesia, lo mismo porque nace de parapsicología y esoterismo. Homúnculo, pues hay veces que también habrá que el caldero a lo mejor echa un poquito de rocío. O sea, si no utilizáramos el rocío para todo, pues... pero es que somos alquimistas. Entonces hay que recolectar un poquito más. Entonces, ahí está el gallo, le ha costado cantar. Entonces, mira, y ahí está el sol. ¿Veis cómo el sol ya le da a la zona donde teníamos? Es que os lo he dicho, que no se puede entretener uno. Ya, pum. Si lo hubiéramos hecho ahora, hubiéramos perdido. Nos acaba de pitar, o sea, nos acaba de sonar la alarma diciendo que llegábamos tarde. Y ahora me voy a tener que llevar el rocío en la barriga para que no le dé el sol. Y aquí no puede estar porque esto es metálico, lo recuerdo. Que esto coge mucha temperatura. Se nos acabaría corrompiendo. Pues bueno, señores. No sé lo que estaba diciendo, se me ha olvidado por completo. Eso, que no hace falta más rocío para más experimentos. Seguid más lejos. ¿No os acordáis el de la radioactividad? Ahí usamos rocío en los procesos destilatorios. Y todavía no lo guarda, pero mirad, la burbuja hay un concentrado. ¿Veis cómo se concentra?
la sal cuando la agita y salen burbujas. ¿Ven? Está cargado y minato de orbes por todos lados, vaya. He tenido que pasar por ahí y me lo he tenido que meter aquí en plan embarazada, plan Diana del Mutum Libre, por lo mismo. Pasa que aquí no pasa nada. Si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,